Irene Vallejo no necesitaba de la fama. Digamos que la fama, a veces tan endeble, tan mediocre, necesita cada tanto de personas como ella. Su trabajo, como lo hemos podido comprobar los colombianos, en muchos escenarios es exquisito. Como escritora, como investigadora, como periodista, como opinadora, como filóloga, pero reconozcamos que para muchos comenzó a existir a nivel mundial y entró a nuestras vidas a través del infinito en un junco, el libro que todo el mundo tiene que leer, el libro que debe leer todo aquel que lea. Maestra Irene Vallejo, qué gusto tenerla en Caracol Radio. ¿Qué ha habido otra vez con nosotros? Sí, muy feliz de regresar a Colombia y a Caracol Radio. Bueno, sabe que esta es su casa y que la queremos enormemente. Estaba mirando de su último libro, de Alguien habló de nosotros, que es una compilación de posiciones suyas sobre muchos temas que nos tocan al otro lado del Atlántico, que usted recordaba, como decía San Agustín, que hablamos del tiempo como si nosotros lo viviéramos. Y la historia es un tiempo que existe porque alguien o lo escribe, o lo narra oralmente, o lo deja en la pared de una gruta, o lo canta también. Las historias de esos tiempos necesitan de mucho tiempo. ¿Cómo hacer en este mundo express, en este mundo en que todo corre, para tener el tiempo de hacer los libros que usted hace? ¿De dónde saca el tiempo? ¿Cuánto paga por tener ese tiempo? Bueno, para mí los clásicos y la escritura, la lectura han sido siempre un ingrediente indispensable de cada día. Yo creo que siento que no vivo del todo ni con completa intensidad si cada día no tiene un ratico de lectura y de escritura. Y es algo que intento también de alguna manera amable y dulcemente contagiar a otras personas. Las investigaciones han demostrado que justo antes de dormir los móviles provocan ansiedad e insomnio, mientras que un cuarto de hora de lectura nos serena y disminuye el estrés. Entonces, incluso como inversión de salud, es muy conveniente dedicar ese momentito a leer, y porque yo sé que nuestras vidas son muy aceleradas, quise también escribir este libro que yo llamo Género libro de mesilla, para tenerlo en la mesita junto a la cama y poder leer un texto y simplemente dedicar unos minutos a reflexionar antes de dormir, y que sea un ejercicio sosegado, casi un gimnasio o una nana mental. ¿Cómo ganarle la carrera a la rentabilidad? Al hecho de que le digan a uno tiene que escribir rápido, tiene que escribir un libro corto, tiene que escribir un libro de estos temas, ojalá de coaching, ojalá de Feng Shui, ojalá de cómo ganar esa carrera, porque usted la ganó y ha tenido libros rentables. Nos lo dicen constantemente y en todas las esferas de la vida, ¿no? Escoge los estudios que tengan más salidas y más oportunidades profesionales, busca la rentabilidad instantánea, todo aquello que no sea rentable no merece la pena. Y creo que todas las personas que hemos estudiado letras, especialidades de letras, hemos tenido que luchar como con esa oposición permanente en nombre de la utilidad. Y sin embargo, la realidad es que todas las cosas que nos nutren y que nos hacen felices son aquellas que tachan de inútiles, ¿no? O de no rentables. Y nosotros mismos, como seres humanos, tenemos una dignidad que está al margen de la rentabilidad. Entonces yo creo que a ese mensaje utilitario pues hay que intentar equilibrarlo con el ejercicio y la pasión por el arte, por la palabra. Y bueno, no tengo que decírselo porque ustedes acá en Colombia pues tienen un arte y una música y una literatura tan absolutamente fascinantes que solo pueden nacer de esa convicción honda. Hay un no sé qué muy fino en sus obras, en lo incisivo, en la ironía, en algunos contrasentidos que plantea de la vida. ¿Es humor o es mordacidad? Se lo digo porque pienso en su concepto del humor comestible, de la barriga llena, ¿se acuerda? Sí, bueno, yo intento que sean sobre todo paradojas. Hay humor en la paradoja, hay a veces chiste en la paradoja, ¿no? Hay contrasentido lógico, hay una especie de como pequeño temblor en la certidumbre de nuestras ideas que puede provocarlo exactamente eso, un contrasentido, una paradoja. Y me parece que es una forma
filosófica de mirar el mundo. Pero es que sabe que cuando usted cuenta la historia dramática y cruel de los hombres que han hecho de la humanidad lo que es hoy, les cobra también un poco. Como han sido malos y como han sido villanos y como han sido tan crueles, usted también es cruel con ellos. Bueno, no intento ser cruel, pero sí es verdad que a través de los libros se puede... Hay una segunda oportunidad de justicia, ¿no? Lo que no se pudo en la vida, pues a veces sí a través de los libros. Y yo creo que eso está en el corazón también de quienes escribimos, ¿no? Una cierta indignación por las injusticias que se intenta, tal vez, a través de la palabra y de esa conexión que se crea entre escritores y lectores, pues al menos un reconocimiento, una denuncia, un mofarse de las personas que están demasiado pagadas de sí mismas, ¿no? Y de ciertas vanidades que tanto precio nos han costado en el mundo, e intentar proyectar una mirada distinta, como más humilde, y tratando de replantear dónde está realmente el mérito y a qué tipo de personas debiéramos admirar. Y yo ahora vengo de estar 2 días en el Chocó, y allá he conocido a maestros, a mediadores de lectura, a personas que trabajan en bibliotecas, en clubes, y personas que se esfuerzan en sembrar cultura en territorios donde esa cultura lo tiene difícil para llegar y para germinar. Y esas me parecen las personas que realmente necesitan y merecen el homenaje de las palabras y de los medios, y no a veces como nos enzarzamos en personajes más dudosos que ¿no? que ocupan nuestras conversaciones y nuestros titulares, y no esas personas que en la penumbra realmente están intentando hacer el mundo mejor. Sí, ese fenómeno, Irene, que describe que en los medios parecería que faltan esas voces, ¿es también una crítica a lo que, por ejemplo, pasa en España? Y digamos, ¿eso es una cosa que ve usted también en su país? Por supuesto, por supuesto. Y es en casa donde creo que, en primer lugar, hay que intentar empezar a corregirlo y no dar lecciones a nadie antes de recoger un poco la propia casa, ¿no? Sí, es curioso cómo estas personas a las que yo dediqué El infinito en un junco, que llamé salvadores de libros, pero que son todas las personas que a través de la cultura y la lectura intentan promover cambios sociales y llevar esperanza a quienes parece que tienen vidas muy estrechas y constreñidas, normalmente no están en nuestros titulares, ni en nuestras noticias, ni en nuestros pensamientos. Incluso a nuestros propios maestros y profesores tardamos mucho en agradecerles lo que hicieron por nosotros. Exactamente. Y El infinito en un junco nació como un homenaje a esas personas, ¿no? Como un intento de contar esa otra épica, que no es la épica del poder, ni de la política, ni de la guerra, ni del conflicto, sino la épica de la palabra, que es donde realmente creo que reside nuestra esperanza colectiva. Y si leer parece que sea una actividad solitaria, porque leemos en soledad, porque escribimos en soledad, luego tiene la capacidad de tejer comunidades y de favorecer también activismos y de ayudarnos a habitar la piel de otras personas y por tanto entender su mirada sobre el mundo, y por eso creo que tiene tanta importancia como cimiento democrático, y de eso hablaremos también en la Filbo. Irene, usted que sabe perfectamente usar el término preciso para definir y conoce el español y es filóloga y escribe un libro como El infinito en un junco, y que dice además que las palabras construyen una esperanza colectiva, ¿qué opina de la letra de las canciones de hoy en día? Porque usted es una mujer muy joven, tiene 45 años, y obviamente me supongo, no sé qué música escucha, pero estamos en un mundo en el que, bueno, la música se ha vuelto de golpe vulgar, si quiere usar ese término, no sé qué opina. Tengo un niño pequeño, y sí, de 10 años, con el que oigo toda la música que ahora está más de moda y que los niños y los más jóvenes escuchan. Creo que tampoco hay que generalizar, porque siempre en todos los géneros y en todas las manifestaciones musicales hay gente que tiene más cuidado
con la palabra y con el lenguaje y que intenta transmitir mensajes poderosos a través de la música, igual que sucede con la literatura. Y entonces, pues bueno, yo creo que hay que insistir en ese tipo de música, ¿no? Y hay que de nuevo reconocer a quienes están haciendo especiales esfuerzos. Y la otra música, pues bueno, tiene esa dimensión un poco de evasión, de diversión, de alegría, que creo que también tiene un poco su lugar en nuestras vidas. Eso sí, es importante saber que muchos jóvenes pues se relacionan con el mundo a través de esas letras y de esos mensajes, y a veces como padres pues bueno, es interesante escucharlas con ellos y luego reflexionar un poco, porque al final sobre toda la cultura hay que acostumbrarles a tener también una mirada crítica hacia los eslóganes, hacia los mensajes, y reflexionarlos y entenderlos, y pueden bailarlos estando en desacuerdo. Estamos hablando con Irene Vallejo, autora, entre otras, de ese gran libro, El infinito en un junco. Aquí está mi libro. Como usted podrá ver, no tiene subrayados. Lo cual hablaría muy mal de mí. ¿Pero usted los raya cuando los lee o no? Sí, todos, siempre. Este es el primer libro en mi vida que me he leído en este aparato electrónico. Ahí están los subrayados. Sí. Es muy curioso y muy irónico que el libro que habla sobre los libros escritos, sobre todo sobre papel, lo haya leído yo en un computador. ¿Se va a acabar el papel? ¿Se va a acabar el libro? Creo que en general tenemos mucha tendencia en el mundo de la cultura como a vernos siempre al borde del final de algo, en el fin de una era, en el abismo, en la catástrofe, en la degeneración permanente, en el declive. Eso, bueno, tiene un poco de dramatismo, ¿no? Porque es emocionante pensar que se vive en épocas tan intensas. Pero yo me reconozco optimista impenitente. Y entonces creo que el papel no se acabará. Que, por otro lado, lejos de pensar en una oposición o competencia entre los libros electrónicos y los libros de papel, sería quizá más razonable sentirnos afortunados de tener tantas oportunidades. Estoy perdonado. Totalmente. Yo siempre he pensado que los libros electrónicos son tan libros como los libros de papel, puesto que si el libro ha sobrevivido es porque es pura metamorfosis y fue arcilla en las tablillas mesopotámicas, fue papiros en los rollos egipcios y griegos, fue luego pergamino, después fue papel, ha sido también metales, cera. Prácticamente sobre todos los materiales del mundo hemos escrito. Escribimos en nuestra piel cuando nos hacemos tatuajes, escribimos en los árboles, escribimos en la arena. Amamos hasta tal punto la escritura que todo en la realidad se convierte casi en página, ¿no? Y es maravilloso tener tantas opciones y tantas formas de llegada a los libros que nos solucionan distintos problemas, y creo que eso juega a favor de que ya no tengamos ninguna excusa para no leer. Si nos vamos de viaje podemos llevarnos una biblioteca entera en un dispositivo. Si estamos en casa o en una feria podemos tener en papel nuestras dedicatorias de los autores amados. Podemos escuchar un audiolibro mientras estamos en el gimnasio o cocinando o lavando la vajilla. Y ahora ya sí que no podemos decir que las cuestiones materiales nos impiden acceder a los libros, y creo que en ese sentido pues tenemos la suerte de que ahora sí se están resolviendo muchos problemas de los antiguos formatos, y creo que la convivencia durará durante mucho tiempo, porque el papel tiene esa parte tangible, casi diría sensual, de tocar, de escuchar, de oler, ¿no? El olfato es muy importante para mí en la lectura. Como la calidad del papel de la portada de la edición. Sí, que uno sentiría que es un poco papiro, rugosa, algo, sí. Algo. Y hay mucha creatividad también en cómo se diseña un libro, cómo se deciden todos esos pormenores de la edición, que muchas veces no sabemos que allí también detrás de cada libro hay personas haciendo ese trabajo que es tan importantísimo para vestir y envolver el libro y darle ese cuerpo que nosotros acariciamos en nuestras manos. Entonces, esa parte estética creo que está a favor del libro de papel, y ese es un argumento esencial, porque
los libros también forman parte de una manera estética de estar en el mundo. Diana Saray está en Bucaramanga, la escucha la maestra Irene Vallejo. Diana Saray. Maestra, al inicio de esta conversación usted habló que estuvo hace unos pocos días, creo que horas, en el Chocó. Allí estuvo, según usted publica en sus redes sociales, conociendo dice usted, fascinante proyecto de promoción de la lectura nacido en la selva colombiana. ¿Qué encontró usted allá en el Chocó que suena tan positiva, tan entusiasmada con esta visita? Encontré personas como la escritora Belia Vidal, que fue allí mi anfitriona, empeñadas en llevar los libros y la lectura y el amor por la palabra allá donde ha tenido más dificultades y más obstáculos para llegar y existir. El proyecto se llama Motete, y los motetes, que son unos cestos o unos canastos que allí trenzan para llevar frutos o granos, pues se convierten en contenedores de libros y de mandarinas que hacen llegar a los niños en los lugares más recónditos de la selva para que puedan disfrutar de la lectura, involucrando a las familias, también a las escuelas, formando profesorado y intentando invitarles a ese placer de la palabra y también de la expresión, talleres para que escriban y bueno, para que no se sientan expulsados del mundo de la cultura. Y eso me parece pues un proyecto realmente hermoso en un país que es el suyo, que creo que está en la vanguardia de la promoción y la mediación de la lectura. El valor que ustedes aquí conceden a las bibliotecas es maravilloso y realmente en España aprendemos de los programas y de los experimentos que ustedes están haciendo en ciudades como Medellín y otras. Y hay hermanamientos entre bibliotecas españolas y bibliotecas colombianas. Y creo que para mí, como historiadora del libro, pues este es un lugar que es ahora epicentro y donde yo siento que vengo también a aprender de esas experiencias y del compromiso de esas personas mediadores que en condiciones muy difíciles a veces mantienen viva esa fe en que la cultura, la música, la lectura, la escritura pueden salvar a algunos jóvenes de la violencia. Y eso me parece un mensaje muy potente desde Colombia para el resto del mundo y donde a mí me gustaría que también en Europa aprendamos esa lección y en un mundo donde yo encuentro tantos descreídos del poder de la palabra y la cultura, pues que aprendan de las experiencias y de los resultados que ustedes están obteniendo aquí. Irene, la escucho hablar del optimismo de que el papel tal vez no vaya a desaparecer y hoy en día, pues digamos, a uno todas las veces uno está contando sus historias y la gente le dice, oiga, usted debería escribir un libro, eso que le pasó es fantástico. Sobre todo usted que se está escribiendo las historias en los brazos. Escríbase un libro. Y hoy vemos que, por ejemplo, los influencers, los pequeños músicos, hay pelados de 10 años escribiendo libros. ¿Hay libros buenos y malos o todos al final aportan a que el libro sobreviva, a que el papel sobreviva? ¿O hay libros que no hay que leer o hay que leerlos todos? Creo que cuantos más libros existan, más garantizada está la libertad, porque el constreñirse a un solo libro puede resultar peligroso, ¿no? Un solo mensaje y a una sola mirada sobre el mundo. Es cierto que el éxito en la democratización del acceso a los libros y a la escritura puede producir la impresión de un guirigay donde es difícil guiarse y elegir. Pero creo que a cambio lo que hemos ganado en el proceso es enorme, que ya no haya personas que se sientan expulsadas del mundo de los libros, que un joven decida dedicar su tiempo a escribir en las redes o a escribir en un papel un poema donde da curso a sus emociones conflictivas y confusas y enmarañadas. Me parece un gran logro que nos expresemos a través de tatuajes o de grafitis. Indica que verdaderamente ya la palabra escrita ha llegado al corazón de la juventud, incluso en ambientes y en lugares marginales, de manera que yo creo que son los síntomas de un gran éxito. Todos los éxitos generan luego nuevos problemas y nuevas dificultades, pero para mí, que hace 2 siglos hubiera pertenecido a esa población excluida
de la posibilidad de escribir o de leer o de poseer libros, pues yo solo puedo verlo como un gran triunfo que hace el mundo más hospitalario para personas como yo, y a mí me gustaría que todos los niños del Chocó y de todas las regiones supieran que la palabra está ahí también para ellos. Irene, usted en algunos de sus ensayos ha hablado sobre la relación entre los libros y la democracia, ¿cierto? La manera como los libros fortalecen la democracia. Bueno, ahora está en Colombia y en América Latina hay un quiebre de las instituciones democráticas en varios países, y eso es evidente. Entonces, ¿es que estamos leyendo mal, no estamos leyendo lo correcto, o cuál es el rol que los libros estarían jugando en esos quiebres democráticos de América Latina? Es un diagnóstico difícil, también lo estamos viviendo en España, ¿no? Y en Europa, ese desprestigio de las instituciones, ese quiebre del respeto y del diálogo y del debate que está en la base, ¿no? A través del respeto de la posibilidad de alcanzar pactos, porque yo creo que una democracia es esencialmente una conversación, y debe ser una conversación sana entre distintos puntos de vista, distintas miradas y distintas soluciones que pueden estar en conflicto, pero llegan a acuerdos parciales insatisfactorios para todas las partes, pero que garantizan una confianza, una convivencia más saludable. Si se quebranta esa confianza y esa buena fe, lo decían ya los romanos, y yo dedico un artículo a eso, a la bona fides, ¿no? A la buena fe en la conversación, en los acuerdos, en los pactos, en las negociaciones, pues ahí se quebranta la posibilidad de una forma de gobierno democrática. Y pues estamos ahora sufriendo de alguna manera esa irrupción de las redes sociales en nuestros debates y en nuestras conversaciones, que han provocado un aumento de la agresividad, también por el anonimato y la protección en la que se vierten todos esos insultos y esas agresiones. Y ahí es donde creo que precisamente los libros tienen la función de contrarrestar esos efectos negativos de las redes sociales, que tienen muchos otros muy positivos, pero esos concretamente negativos creo que los pueden contrarrestar los libros. Y al final se ha demostrado que en este mundo tan tecnológico el vehículo de comunicación que mejor protege la complejidad, ¿no? La mirada compleja sobre el mundo sigue siendo la palabra escrita, desde la prensa, desde los libros, y sobre todo porque hay una responsabilidad. Hay alguien que está detrás de esos textos, que responde por ellos personalmente con su prestigio, y porque además son fruto de una creación mucho más reflexiva y lenta y meditada. Entonces, creo que es más importante que nunca reivindicar ese papel de los libros y de la palabra escrita para contrarrestar esos peligros y para intentar cerrar un poco el paso a esta agresividad, a la circulación de rumores que enseguida adquieren el rango de certezas, y para que todos también pues tengamos la oportunidad de enfrentarnos a lecturas que nos desafían, porque en las redes tendemos a recibir contenidos filtrados para nosotros, que nos dan la razón, y eso es muy cómodo y muy agradable, pero intelectualmente es empobrecedor. Sé que tiene una agenda con muchos compromisos, la gente podrá disfrutar de usted en la Feria del Libro. Le quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con lo que le gusta a usted, a mí y a muchos de los oyentes. Cuando la gente va a mi casa ve una biblioteca, que yo no pienso que sea tan grande, pero lo es cuando la comparo con las bibliotecas de otras personas que conozco. La mía se ve grande. Y siempre me dicen, ¿y usted se ha leído todos esos libros? Sí. La verdad que entre nos, yo sí me los he leído. Sí, todos. Pero siempre les digo, no me los he leído. Porque los de referencia no los leo, los consulto, las Claro. enciclopedias, diccionarios. Pero es que les digo a las personas que me preguntan, es que los libros no están todos para ser leídos. Me hacen compañía. ¿A usted qué le significan los libros en general? ¿Qué son los libros para usted? Sí, para mí también. Creo que hacen más cálida una vivienda, ¿no? Una habitación. Los libros están ahí como una promesa de diálogo. Los libros ahuyentan la soledad, porque en cualquier momento de la vida puedes entablar una conversación. Creo que nos hacen sentir más independientes, porque no dependemos tanto de nuestra vida social o de la necesidad de estar siempre haciendo algo, porque en el momento en el que
quede un hueco, un momento sin actividades, sin programación, siempre están allá los libros para regresar a, ¿no?, a ese pequeño paraíso provisional que es la lectura. Y yo siento ¿Y qué que... lee? Yo, ¿Está leyendo? yo leo de todo ahora. Muchos de mis libros pues los selecciona un poco la necesidad laboral de voy a escribir un La artículo investigación. sobre este tema y quiero informarme, o voy a dialogar con un autor y necesito conocer su obra, pero a veces el relacionarte con libros que no hubieras elegido también enriquece de una manera muy especial, y me gusta leer de todo: ensayo, poesía, teatro, novela, crónica. Creo que cuanto más variada sea esa visión del mundo, como más aspectos están entrando en tu cabeza, y yo también siento que me gustaría saber de muchos asuntos científicos que por mi formación no he tenido ocasión, y me gusta muchísimo la divulgación científica y los libros inclasificables. Tengo mucha devoción por los libros que no se dejan incorporar a ningún Etiquetar, estante sí. concreto, ¿no?, y que están ahí fuera de todas las cosas. Tengo la sensación de que el prójimo es siempre un gran misterio, y que la única posibilidad que tenemos de asomarnos a las mentes de otras personas es a través de los libros, y saber cómo son sus procesos de pensamiento, sus ideas. Y con todas esas ideas podemos salir al mundo con muchas más posibilidades de creatividad y de entendimiento si usamos bien las lecturas. Claro está, también hay libros que son dañinos y peligrosos y que incitan al odio, pero si sabemos utilizar bien los libros, creo que nos dan una enseñanza enorme sobre el resto de la humanidad, ¿no? ¿Qué los mueve? Cómo piensan, quiénes son, y cómo movernos por este mundo que cada vez nos parece como más confuso y más difícil de interpretar y de leer, que también leemos o intentamos leer la realidad. Y a nosotros nos gusta leerla a usted, que lee por nosotros. Irene, toda la suerte del mundo aquí en Colombia, que es su casa. Un gran abrazo y que le vaya muy bien en nuestro país, que es suyo. Gracias por esta maravillosa hospitalidad renovada de Caracol Radio y por sus preguntas maravillosas. Me siento muy feliz de estar acá Imagínese nosotros. y de aprender de tantas cosas que tienen que enseñar. Abrazo, Irene, hasta siempre. Gracias.